hace algunos meses, a fin del año pasado, y hace algunos días, acá en la ciudad de La Plata, Cristina Fernández de Kirchner, la persona más importante probablemente de la política de nuestro país, puso el tema en agenda, por lo cual el tema pasa de ser una discusión más de micromundo a ser una discusión que está en el centro de la escena política nacional. ¿Qué sería esto de integrar el sistema de salud, no? Entonces, para encarar esa discusión, planteamos este ciclo de 4 encuentros. Los 2 primeros encuentros nos va a acompañar el turco Jorge Rachid, y lo que vamos a intentar hacer es, desde una dimensión del campo de la salud, con la complejidad que eso amerita, recuperar un poco desde principios de siglo hasta acá, cuáles han sido los acontecimientos, los sucesos, las luchas, las políticas públicas, los intereses que han estado en juego alrededor del tema de la salud, y básicamente cómo llegamos a tener hoy un sistema tan complejo, tan fragmentado, tan inequitativo, con tantas virtudes y con tantos defectos también como el sistema de salud nuestro. Fines del siglo XIX y principio del siglo XX, la medicina no existía como tal, como herramienta. De hecho, no hubo Ministerio de Salud de la Nación hasta el peronismo, no hubo una dirección. Ejercida fundamentalmente por ese país colonial y que estaba colonizado también la salud de alguna manera con esta concepción de beneficencia de la Cruz Roja Argentina, digamos. La Cruz Roja Argentina era la que cubría las necesidades asistenciales de la población y también que se verificó, bueno, hagamos lo que podamos como en la fiebre amarilla, digamos, ¿no? Es decir, el estar situado es aquello que reconoce la identidad y la memoria de los pueblos frente al ser europeo que siempre está en la búsqueda detrás de los objetos. Esto también sucede en la medicina, por eso lo traigo a la colación. Esta es la diferencia entre el paradigma de Carrillo de apuntalar la salud y el paradigma neoliberal de hoy de la cronicidad de las enfermedades y de la enfermedad como objeto, porque el sistema nos necesita enfermos y crónicos. No nos quiere ni muertos ni sanos porque no le damos lucro. Gremial. El mutualismo y el cooperativismo no tanto, más bien el mutualismo de la FORA, la FOA y de todas las organizaciones gremiales de principio de siglo, le va dando una identidad a la masa trabajadora que se comunica a través de las organizaciones internacionales, del internacionalismo obrero, si quieren poner una palabra tan afín, digamos, al marxismo. El internacionalismo obrero va entendiendo incluso los conceptos de Ramazzini, el primer médico que se dedica con fuerza a sistematizar los efectos del trabajo sobre la salud. Lo que hoy llamaríamos epidemiología crítica y lo que Ramón Carrillo llamó medicina social. Pero le propone a Carrillo entonces esta cuestión de, mire Carrillo, usted va a ser ministro de Salud. Carrillo le dice, mire, si no hay Ministerio de Salud, entonces, pero le dice esa famosa frase tan descriptiva de la realidad, tan descriptiva. Dice, Dios, Carrillo, hay ministerios para las vacas, no hay ministerio para los hombres, para los seres humanos no hay ministerio. ¿Por qué? Porque era la Argentina agroexportadora, es la Argentina de la mesa de enlace, la Argentina colonial, la Argentina británica, la Argentina de rodillas, la Argentina sumisa, la Argentina colonial. No tenía Ministerio de Salud, tenía una dirección de salud, todavía. Y ahí Carrillo inaugura, en esa inteligencia maravillosa, que les recomiendo que lean ese periodo, del cual se tiene que ir un año antes por presiones del Ministerio en el año 54, inaugura una concepción, primera vez en Latinoamérica, que es la medicina social. Y Carrillo nos dice 3 cosas que engalanan a Carrillo,
y por suerte rompe el modelo médico hegemónico, nos saca de la cancha y dice el mejor plan de salud es agua corriente y cloaca. No estamos los médicos. Y después dice, los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades, al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social. Tampoco estamos los médicos. Y después dice algo que tiene mucho que ver con las vacunas y la injusticia, la crisis moral que origina el tema actual de las vacunas, cuando Carrillo dice en esa época, si los desarrollos científicos tecnológicos de investigación en el campo de la salud no están al servicio del pueblo, no sirven para nada. Hoy hay 130 países que no tienen vacunas, 10 países que acumulan el 78%, 75-78% de las vacunas, hay 3.000 millones de personas sin vacunarse, ni vacunas, y esto es Carrillo. Inaugura entonces la EMESTA, la empresa de medicamentos estatales, que fue el puntapié inicial de la inversión del Estado Nacional en la producción pública de medicamentos. Pero también, además de eso, Ramón Carrillo inaugura la teoría del hospital, la centralización ejecutiva y la descentralización operativa, dándole un marco federal por niveles de atención al tema de la enfermedad. Pero primero nos dijo lo que el eje es la salud, no la enfermedad. ¿Se dan cuenta cómo el tema de la medicina nos trasciende? Que la medicina puede ser un instrumento simplemente de técnicas y de abordaje, pero nunca es una construcción de pensamiento si no lo llevamos en un terreno filosófico, como nos enseñó Floreal Ferrara, que no podemos ser médicos, ni ingenieros, ni maestros, ni militantes, si no abordamos el tema filosófico que nos dé contexto, mirada del mundo, de la vida y de las cosas, que es el conjunto de ideas que domina. Esta mirada la tenía Ramón Carrillo. Si no, sería muy fácil decir, Carrillo creó los instrumentos que pudieron fortalecer una cultura social, sanitaria, en un estado de justicia social. Y se los voy a ejemplificar muy claramente, miren. Cuando una pareja se enamoraba, nunca pensaban si tenían trabajo o no. Se enamoraban, se enganchaban, en aquella época se casaban. No se asombren, vieron lo que son las capas geológicas, se casaban inmediatamente. ¿Por qué? Y tenían hijos, porque sabían dónde iban a ser el chico. Y sabían que iban a tener trabajo. Y sabían que si al principio alquilaban, al final por los créditos iban a tener vivienda. Y además sabían que ese chico que nacía tenía una escuela pública que los acogía y que le iba a dar una educación pública gratuita. Eso es el estado de justicia social del peronismo que impregna una cultura. O sea que a partir de ese momento, los compañeros no tenían obra social, sí tenían obra social. Porque la mayoría de los sindicatos, a partir de la recuperación del sindicalismo en el año 57, empiezan a construir sistemas de prestacionales a través de mutuales y cooperativas. El sindicalismo que hay en la Argentina no existe en ningún lugar del mundo con la fuerza, la fortaleza y la capacidad que tiene, y por eso muchos sectores quieren destruirlo. Y hoy está el movimiento obrero asumiendo que los trabajadores sin trabajo son trabajadores. Y por eso los movimientos sociales se están incorporando a la CGT. Fíjense ustedes, cada vez más fuerza, cada vez más. ¿Por qué? Porque es la comunidad organizada. Y esto desde el punto de vista sanitario es vital. Es vital. Porque si la ley 18610 nos da ese marco, intentaron entonces, con la última dictadura militar, intentaron entonces sí avanzar definitivamente, como los tanques en el frigorífico Lisandro de la Torre, intentaron avanzar hacia los modelos solidarios de salud. Ahora viene la catarata del embate del enemigo para destruirnos, que lo logra.
Y lo logra de la mano de la traición de los 90, del menemismo. ¿Cómo lo logra? Atacando por varios frentes. El primer frente, y lo hace con un plan. ¿Quién lo hace? El Banco Mundial. Nombre y apellido del autor de la masacre de los modelos solidarios, Banco Mundial. Herramienta de Ministerio de Desarrollo Social del gobierno global. Ustedes dirían, ¿quién eligió al gobierno global? Nadie. Pero tiene su Ministerio de Desarrollo Social, tiene su Ministerio de Economía con el Fondo Monetario Internacional, tiene su Ministerio de Defensa con la OTAN, tiene su Secretaría de Comercio con la OCDE. A partir de los años 90, el Banco Mundial le impone al gobierno de Menem, después de las privatizaciones del Plan Brady, le imponen todo por la Guerra de Malvinas, la excusa de la Guerra de Malvinas. Tenés que rendirte, tenés que entregar, a ver qué entregar, Plan Nuclear Argentino, el Plan Cóndor, lo desactivaron. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad social y los sistemas de salud, viene paralelo lo de salud y educación. En el año 91 sacan el primer decreto de desregulación de las obras sociales y le sacan la recaudación a los sindicatos, lo que decía la ley 18610, en pleno gobierno menemista, le sacan la recaudación, ya no recaudan más los sindicatos porque los negros no pueden recaudar, viste que se la roban todas, no sé cómo van a recaudar, mejor que recaude el Estado. Pero además, Cavallo, ya ministro, anuncia por todos los medios que va a haber una contribución de la seguridad social a la creación de empleo. Le va a bajar un punto. Si quieren vayan anotando, un punto a los aportes de obras sociales para disminuir los costos empresariales. La verdad que lo primero que uno tiene que pensar, si es medianamente inteligente, un 1% va a disminuirlo. No era el 1%. Lo que le estaba robando a la seguridad social era un punto de 7 puntos. O sea, está sacando el 15%, 14,57%. Porque pasa de 7 puntos del salario a 6 puntos del salario. ¿Se dan cuenta la masa de dinero que le sacan a las obras sociales en ese momento? A partir de eso, entonces, se empieza a pergeñar una de las maniobras más brillantes del enemigo, desde mi punto de vista, cuando en los años 92 y 93 se empieza a planificar la ley 24241, la ley de AFJP. 24241, nueva ley previsional, de la privatización del sistema previsional argentino. Esto, que después además sucede con las obras sociales, tiene que ver con el descreme. Ustedes saben que la seguridad social tiene 3 patas. El que más gana aporta por el que menos gana, el más sano por el más enfermo y el más joven por el más viejo. Bueno, las AFJP constituyen un núcleo de 9 millones de personas donde se llevan al que más gana, al más sano y al más joven. Y le dejan al sistema de reparto al más viejo, al que menos gana y al más enfermo. Pero esto deja la pauta ya, empieza a plantear que tu salvación es individual. Entonces te cambia la cabeza. ¿Cómo? Entonces yo ahorro. El sistema previsional no es un sistema de ahorro, es un sistema intergeneracional. ¿Se dan cuenta la diferencia? Esas son las diferencias culturales que va instalando el enemigo. 600 millones de dólares. Año 95. Ruptura absoluta de los sistemas solidarios. Ahora, ustedes pregunten, ¿por qué desregulamos las obras sociales y regulamos las prepagas? Porque las prepagas, iba a salir una ley que fijaba un encaje de 5 millones de dólares para tener una prepaga inscrita. ¿Y para qué hacían eso? Para eliminar las cooperativas y las mutuales de todos los sindicatos. Entonces nadie podía prestar servicio de salud si no era con un encaje de 5 millones de dólares. Una barbaridad. Pero faltaba la última perlita, que es la ley 24557, la ley que crea el sistema de riesgo de trabajo, privatizan la higiene y seguridad en el trabajo.
porque van a hacer la flexibilización laboral, privatizan, porque si no la gente pide, che, ¿cómo me vas a poner un andamio sin baranda? O subís o te vas. Esta es la idea. Los bancos son los dueños del planeta. La financiarización de la economía. Esto empezó en los 90. Pero el daño profundo al sistema nacional de salud hospitalario lo produce la Constitución de 1994. Constitución de 1994, un solo artículo referido a la salud. Y habla de los consumidores. O sea, mete el mercado en la salud pública, elimina el concepto de la salud como derecho humano esencial y elimina el concepto del medicamento como bien social. Pero además de eso fragmenta el país, provincializa y municipaliza la salud pública, que al estar desfinanciada las provincias destroza el sistema de salud en la Argentina. Y hoy un chico que nace en Maimará, Jujuy o en Pirané Formosa desde hace años, desde esa época, tiene una expectativa de vida 5 años menor a la de un chico nacido en Capital, Rosario, Córdoba o Mendoza. Este es el país injusto del neoliberalismo, el país que mata. El neoliberalismo mata, no tiene pudor. Pero entonces nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema solidario que ha soportado y que aporta el 91 al 92% de la inversión total de salud de la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que el esfuerzo de la inversión pública en la Argentina en salud es muy fuerte, es muy buena. Sin embargo, es como una caramelera de caramelos en el centro de la mesa. El que pasa se lleva un pedazo, sin pedir permiso. El sistema prestador hace lo que quiere con él. Entonces a los afiliados de IOMA le mete la mano en el bolsillo. No, IOMA no paga. Al papi le dice, bueno, dentro de 3 meses te voy a avisar si tengo la prótesis. El sistema prestador implica que este sector que aporta el 91% de la inversión tiene todas las mangueras para afuera. El sector farmacéutico, la industria, se lleva el 31% de esa inversión. En ningún país del mundo pasa del 14%. Estoy hablando de países de África, de Asia, de Europa y de Norteamérica. No pasa del 14 al 15% el impacto de los medicamentos en la inversión total de salud. Y estos son números duros, ¿eh? Entonces nosotros decimos, ¿qué tenemos que hacer con esto? Tenemos 4 sistemas solidarios, tenemos producción pública de medicamentos. Pongamos las mangueras para adentro. Pongamos las mangueras para adentro, porque el hospital público en muchas localidades es lo único que hay. Ni siquiera hay clínica del doctor Cureta. Bueno, te cambiaron la cultura. Te cambiaron la cultura. Rehacer esa cultura implica un trabajo militante, que ustedes lo tienen que hacer. Están ustedes, ¿eh? Mientras no haya un proceso de liberación nacional en la Argentina que termine con el Estado colonial, no vamos a lograr modificar el sistema de salud. No sé si está claro. Esto es la política. Por lo tanto, el SNISA tiene que sentar a todos en la mesa, tiene que sentar en esta discusión en el seno de la comunidad y tiene que construir comunidad organizada en salud, con el pueblo como protagonista.